Hoy vamos a hablar sobre mallas y supermallas. Para ver el método de análisis de mallas, vamos a utilizar este ejemplo y ver los pasos que hay que hacer para realizar el método. Número 1 es asignar las corrientes de malla en cualquier dirección. Como ven, en este caso la corriente IA está asignada en sentido horario y la IB en sentido antihorario. Luego de esto, aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas. Vamos a comenzar con la malla IA y por lo tanto lo que hacemos es colocar las polaridades tal como lo haríamos para cualquier otro análisis de ley de voltajes de Kirchhoff, pero en este caso las polaridades están asignadas usando la corriente IA para asignar estas polaridades, ¿verdad? Entonces la corriente IA ingresa en la resistencia por el más y sale por el menos en ambas resistencias. Y bueno, la polaridad de la fuente sí está definida de forma fija, esa no se varía, pero las otras se definen en base a la corriente y con esto podemos hacer ley de voltaje de Kirchhoff. Iniciamos en este punto de acá y empezamos a subir, tenemos menos V1, luego más IA por R1, que sería el voltaje que podríamos llamarle VR1, y luego tenemos este otro de acá que sería, digamos, el voltaje VR2, que es una combinación de la corriente IA y la corriente IB, que como están en la misma dirección se sumarían, multiplicado por IR2. Entonces lo tenemos así, IA más IB por R2. Luego el paso número 2 sería hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en la otra malla, en la malla B. Igualmente asignamos las polaridades. Este sería el voltaje VR2 y este el voltaje VR3. Y hacemos ley de voltajes de Kirchhoff empezando por acá y siguiendo la corriente. Tenemos un menos V2. Después de eso entramos por acá y tenemos que es la corriente IB multiplicada por R3, que eso sería el equivalente a VR3. Y luego más, y otra vez tenemos IB sumándose con IA multiplicado por R2. Entonces aquí lo tenemos, listo. Con eso terminamos la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff en ambas mallas. Después de esto, reordenamos las ecuaciones. Aquí es un reordenamiento de la primera malla y este es un reordenamiento de la segunda malla. Como ven, están ordenadas de acuerdo a los términos a las mallas, ¿verdad? Que son A, B y por último es el término independiente que se llama. Y aquí igual A, B y por último el término independiente. Luego de esto podemos construir la matriz con la que podemos resolver el sistema. En este caso podemos usar la calculadora. Y bueno, vamos a resolver este sistema usando estos valores de ejemplo que se pueden ver acá. Con esto hacemos la sustitución en la matriz y nos queda de esta manera. Ingresamos eso en la calculadora y tenemos que IA nos da 0,91 y A en sentido horario 0,91 y B en sentido antihorario 3,64. Ahora vamos a ver un método abreviado llamado análisis de mallas por inspección, usando el mismo circuito anterior. Primero, lo que hacemos es asignar las corrientes de mallas, pero esta vez en la misma dirección. Como pueden ver, ambas corrientes, tanto de la malla A a la malla B, van en sentido horario. Luego construimos el sistema simultáneo de ecuaciones en el orden final, pero sin los coeficientes. Luego vamos a sumar las resistencias que son parte de la malla A. En este caso recorremos la malla A y vemos que las resistencias R1 y R2 son parte de la malla A. Luego vamos a sumar las resistencias que la malla A comparte con la vecina, que es la malla B.
y vamos a agregar un negativo. En este caso solamente R2 se comparte. Entonces menos R2 se multiplica por la vecina con la que se comparte, que en este caso es IB. Luego de esto sumamos todas las fuentes de voltaje que son parte de la malla A y tomamos como positiva las fuentes si la corriente de la malla sale por el positivo. Entonces venimos con la corriente, entramos por el negativo, salimos por el positivo, entonces por donde salimos es el signo que le vamos a poner. Vean que es lo contrario exactamente de lo que haríamos en la ley de voltaje de Kirchhoff. Luego vamos a sumar las resistencias que la malla B comparte con la malla A y agregamos un negativo. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso la única que se comparte es R2, le agregamos un negativo y queda multiplicada por IA, puesto que esta vez la malla que estamos analizando es la malla IB. IA es la vecina y lleva siempre un negativo en este método abreviado. Luego sumamos las resistencias que son parte de la malla B, que en este caso es R2 y R3. Y por último sumamos las fuentes de voltaje que son parte de la malla B y tomamos como positiva las fuentes si la corriente sale por el positivo. Entonces en este caso la corriente IB está entrando por el positivo y saliendo por el negativo, por lo tanto usamos el negativo acá. Luego de esto podemos resolver el sistema de ecuaciones simultáneas obtenido. En este caso lo vamos a hacer con estos valores que son los mismos que usamos la vez pasada. Con eso construimos la matriz y obtenemos que IA en sentido horario es igual a 0.91, igual que como nos dio en el ejemplo pasado. IB en sentido horario es menos 3.64 amperes y por lo tanto es igual en verdad que en el ejemplo anterior, nada más que el ejemplo anterior le habíamos puesto en sentido antihorario. Ahora vamos a continuar con el análisis de mallas con fuentes de corriente. En este caso tenemos dos mallas, una malla normal, digamos, y otra en la que tenemos una fuente de corriente. Para la malla IA simplemente realizamos inspección. Normalmente tenemos que hay dos resistencias en la malla, la sumamos, la multiplicamos por el valor de la corriente de la malla. Lo que se comparte con la vecina, que es IB, se agrega con menos. Y por último, la fuente se incluye como positiva debido a que la corriente de IA sale por el positivo. Y luego lo que tenemos es que la otra malla ya está solucionada, no necesitamos solucionarla, simplemente incluimos la solución en el sistema. ¿A qué nos referimos con que ya está solucionada? Pues esta corriente, la corriente IB, en esta rama, por ejemplo, de acá, ingresa a la fuente y tiene el valor de IB y no hay absolutamente nada más en esa rama. Por lo tanto, podemos concluir que IB es igual a menos I1. Entonces simplemente esta solución la incluimos acá. Entonces tenemos que 0IA más IB es igual a menos I1. Y listo. Ya con eso podríamos solucionar un sistema de este tipo. Ahora vamos a hablar sobre supermallas. Supermallas se da cuando dos mallas tienen una fuente de corriente en común. Vean que en este caso la malla IB y la malla IC tienen una fuente de corriente I1 en común, ¿verdad? Y además hay un elemento en serie. La unión de ambas mallas se llama supermalla y esta excluye a la fuente de corriente y a cualquier elemento conectado en serie con ella. O sea, estos dos elementos de acá quedan fuera de la supermalla. La supermalla es solamente lo que está alrededor en el exterior. Lo que vamos a hacer es, primero realizamos inspección en la malla A, sumamos las resistencias que pertenecen a la malla A y la multiplicamos por la malla A, le restamos lo que se comparte con la vecina IB y le restamos también lo que se comparte con la vecina IC, que en este caso es 0. Y por último agregamos las fuentes tomándola como positiva porque la corriente IA vemos que sale por el positivo.
Ya tenemos la inspección de la malla A. Ahora vamos a hacer inspección en la supermalla BC. Entonces todo esto, lo exterior, vamos a empezar primero, digamos, con el término IA. Entonces sería lo que se comparte con IA, que sería en este caso solamente R2. Lo agregamos aquí, menos R2 por IA. Luego, lo que pertenece a la supermalla y toca a la corriente IB, porque ahora vamos para la corriente IB, que sería R2, R3 y R4 no se toma en cuenta, recuerden, ¿verdad? Está fuera de la supermalla. Entonces R2 más R3 multiplicado por IB. Luego ahora vamos a IC, vamos a ver qué es lo que toca IC y es parte de la supermalla. Tenemos R5 y tenemos R6. La sumamos, multiplicamos por IC y listo. Y ahora en esa supermalla no hay ninguna fuente de voltaje. Entonces tenemos que es igual a 0. Por último, vamos a incluir una ecuación auxiliar, que es la ecuación que relaciona las corrientes de la supermalla, tanto la IB con la IC, con la fuente de corriente. Entonces en este caso nosotros podemos ver que la fuente de corriente tiene su corriente hacia arriba y C va también hacia arriba e IB va en sentido contrario, hacia abajo. Entonces podríamos decir que I1 es igual a IC porque va en la misma dirección menos IB que va en dirección contraria. Entonces si incluimos esta solución acá, nos queda 0IA menos IB más IC igual a I1. Y listo, ya con eso podemos solucionar el sistema. Para resolverlo vamos a utilizar esos valores. Con eso armamos nuestra matriz y luego podemos meterlo en la calculadora y nos va a dar que IA es 3.13 amperios, IB menos 0.29 e IC 0.70 amperios. Y con eso terminaríamos la clase de mallas y supermallas. Bueno, como ya es costumbre, vamos a realizar la simulación del mismo circuito que usamos en la presentación. En este caso, pues ya incluimos nuestras fuentes de voltaje y nuestras resistencias. La tierra también, hicimos todas las conexiones. Nuestra directiva de spice.op y con eso ya podríamos simular. Al simular nos damos cuenta que la corriente de R1, que es esta de acá, que sería el equivalente a la corriente IA en nuestro caso, como nosotros es la corriente de esta malla, IA. Esto porque en esta rama no hay nada más, entonces tiene que ser igual a IA. Y en el caso de R3 es lo mismo, ¿verdad? IB, en esta rama solamente está IB. Entonces podemos usar I de R3 e I de R1. I de R1 nos da menos 0.9. Nosotros recordamos que en el resultado que nos había dado era positivo, no era negativo, sino positivo, ¿verdad? Con la corriente en sentido horario, o sea, hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque nosotros realmente en este circuito no sabemos cómo están definidas las direcciones de las corrientes en estos elementos, ¿verdad? Si están definidos usando la misma convención que nosotros hemos venido usando o cómo se definen. Entonces, para no tener que, digamos, batear, vamos a simplemente analizar nuestro circuito usando una directiva de transient, ¿verdad? Y vamos a, para mostrarles cómo pueden ver cuáles son las direcciones, vamos a poner que se detenga en 10 milisegundos y que empiece a salvar desde los 0 y que tenga un time step de 1 por 10 a la menos 5. Con esto ya podremos ver las direcciones. Ahora las corremos y entonces vamos a tener unas gráficas en el tiempo, ¿verdad? Porque es una simulación transitoria. Y
a la hora de acercar el aparato para marcar la corriente, él nos va a dar la dirección. Entonces, si ustedes ven, nos está diciendo que la dirección del IR1 es en sentido contrario del que nosotros lo habíamos definido, porque nosotros en el problema de mallas definimos IA en dirección horaria y aquí estamos totalmente en la dirección contraria. Por lo tanto, que la respuesta sea negativa en nuestra simulación significa que todo está correcto, más bien. Igualmente en el caso de R3, pues también está en esta otra dirección, que en este caso sí es la que nosotros habíamos definido en el problema de mallas, ¿verdad? En el problema de mallas por inspección la definimos en dirección contraria, pero de todas maneras ambas corrientes están correctas, pero para poder llegar a esas conclusiones necesitamos tener esta claridad. Vean que si yo cierro esto, ¿verdad? Y voy a eliminar esta resistencia, la R1, para que vean cómo puedo modificar la polaridad. Ven que cada vez que yo agrego una resistencia, ella siempre queda así, ¿verdad? Viene en forma vertical. Si yo le doy rotar una sola vez, va a quedar exactamente como estaba antes. Si la roto otra vez más, va a quedar totalmente al contrario. Ahí la coloqué. Voy a cambiar el valor para que sea el valor de 1. Y voy a volver a correr la simulación para que vean en qué dirección quedó la corriente ahora. Ahora la corriente está al revés de como estaba antes y por lo tanto el resultado es positivo tal como nosotros lo creemos. Ahora, estar construyendo los circuitos de esa manera, de forma que queden exactamente igual de como nosotros queremos las polaridades, es innecesario. Tal vez sea mejor simplemente usar un estudio transitorio como este que estoy usando para poder saber bien las corrientes, porque desgraciadamente en el estudio del punto de operación no se puede ver directamente. Ahora bien, obviamente que si nosotros hiciéramos el OP normal, ¿verdad? Que es el que hemos venido usando, pues sí, hay estos números y nos dicen muchas cosas, porque si nosotros pusiéramos valores digamos, si pusiéramos labels en los nodos, podríamos ver cuál nodo es más alto que el otro y con eso darnos cuenta cuál es la dirección real de la corriente, ¿verdad? En qué dirección realmente está la corriente. Aquí pues cuesta un poco verlo porque tenemos, digamos, una nomenclatura un poco compleja porque no le pusimos ningún tipo de label, pero bueno, si le ponemos por ejemplo A aquí y B acá, entonces nosotros podríamos asumir que, bueno, asumir no, sino nosotros sabemos que si la corriente es positiva en este caso y en sentido horario, tenía que A debería ser mayor a B para que haya un flujo en esa dirección. Entonces si aquí corremos la simulación, vamos a dar cuenta que A es 10 y B es 909. Entonces todo tiene sentido, ¿verdad? Fluye de A hacia B, ¿verdad? De un voltaje mayor a un voltaje menor, produciendo una caída, ¿verdad? En una resistencia. Eso es lo que nosotros sabemos y la convención que nosotros usamos, ¿verdad? Aquí el problema es que la convención la define la forma en la que se agrega el elemento realmente, ¿verdad? Es un asunto más topográfico, por decirlo así, topológico, perdón. Entonces ahora pues simplemente podemos correr esto nada más para que vean que en el caso de B y C también es lo mismo, ¿verdad? Tenemos B que es igual a 9 y tenemos C que es 20. Por lo tanto la corriente debería ir de C a B. Y según nuestros cálculos, cuando lo hicimos en dirección antihoraria, era justamente positiva, ¿verdad? Entonces todo está correcto. Esas son otras formas en las que uno podría también, digamos, estar seguro de las direcciones, pero lo mejor es simplemente hacer un estudio transitorio. Ahora pues pasamos al problema de supermallas, en el que
pues tenemos aquel mismo problema que vimos en el ejercicio, e igual podemos comparar los resultados, ¿verdad? Aquí es lo mismo, R1, R3 y R5, ambas, bueno, las tres, perdón, les pasa solamente la corriente de malla, ¿verdad? Porque están en una rama en la que no hay nada más, digamos, conectado. O sea, no hay varias corrientes de malla en estos elementos, ¿verdad? Sino solo una. Entonces, pues con eso podemos saber. Nada más que las polaridades están todas completamente al revés, eso ya lo sabemos porque yo las coloqué simplemente apretando R, ¿verdad? Que sería la forma normal, y después dándole una sola rotación. Y ya sabemos que cuando hacemos eso, la corriente queda, digamos, de derecha hacia izquierda, que es al revés de como nosotros planteamos todas nuestras mallas. Entonces, ya sabemos que en este caso, si simulamos así con punto P, todas nuestras corrientes deberían ser al revés de lo que nosotros esperamos. Entonces tenemos que IR1 nos da menos 1313, IR3 nos da 0.29 positivo y IR5 nos da menos 0.7, que es justo lo que esperábamos, pero con los signos totalmente opuestos, ¿verdad? Por las razones que ya les expliqué. Y con eso terminamos.